Bien, vamos a seguir con la segunda parte. ¿Qué pasaba con los derechos reales sobre cosas ajenas? Bueno, ya los estudios señalan que con respecto a la servidumbre, y especialmente dos, la servidumbre real, que es la servidumbre predial, porque hay otras servidumbres reales, y la servidumbre personal usufructo, se hace mención a la usucapión. Y vamos a ver cómo funciona esto. Con respecto a las servidumbres prediales, una ley del siglo I a.C., la ley escribona, señala que esa ley que se abolía la usucapión sobre derechos reales de servidumbre predial. De tal forma que establecimos que si abolía es porque antes existía. Pero la verdad es que antes del siglo I a.C., lo que se confundía era el derecho real de servidumbre sobre el objeto, es decir, sobre el predio. Hay una confusión entre derecho real y con la cosa sobre que recaía ese derecho real. Y lo mismo pasaba, fíjense, con el dominio. El dominio, los romanos no lo entendían como un derecho real sobre cosa propia, sino que se confundía con la cosa que era objeto del derecho real de dominio. Bueno, pero en el siglo I a.C., le insisto, con respecto a las servidumbres prediales, se estableció que no se podía más usucapir una servidumbre. Entonces, simplemente, entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó después? Bueno, la única mención posteriormente es con respecto a la extinción de las servidumbres prediales. Y en la extinción de las servidumbres prediales, nuevamente acudimos al concepto de usucapión, pero solamente para ocuparle los tiempos de la usucapión. Es decir, que a propósito de la servidumbre y a propósito de la usucapión, se señalaba que las servidumbres podían extinguirse por su no uso durante 2 años. Y lo mismo, fíjense, pasaba con el usufructo, que era una servidumbre de carácter personal. También se mencionaba a propósito de la usucapión que podía extinguirse el usufructo, pero ya a diferencia de la servidumbre, no necesariamente 2 años, porque había un usufructo sobre inmuebles, pero también había usufructo sobre cosas muebles, sino que también podía ser de 1 año. Y agrega a propósito del usufructo, perdón, de la servidumbre, que podía ser interrumpido. Fíjense, vamos a ver, vamos a ver. El predio sirviente dice, a propósito de la extinción, puede liberarse la servidumbre que lograba mediante usucapión. O sea, será posible la usucapión para liberarse la servidumbre, lo cual implica la extinción de aquella. Este efecto tiene lugar debido a la falta continuada o no interrumpida del ejercicio de una servidumbre durante 2 años. O sea, habla a propósito de la servidumbre previa. El plazo legal se cuenta de la última inmisión o intromisión del dueño del fondo dominante o desde que tuvo lugar el acto contrario al ejercicio de la servidumbre sin protesta de suya. En consecuencia, una intromisión del dueño del fondo dominante o una protesta posterior interrumpen el plazo. O sea, se podía interrumpir este plazo de extinción de la servidumbre predial a través de una acción. Ya sabemos las acciones que protegen al derecho real de servidumbre, que son las mismas que en el usufructo. Y agrega que esto no se debe entender como una prescripción extintiva, sino que también es una forma, una modalidad de usucapión adquisitiva, la usucapión primordialmente adquisitiva. Más que eso, nada. Esa es la única relación, de la usucapión con los derechos reales sobre cosas ajenas. O sea, al referirse a la extinción de los derechos por su no uso. Y podía renovarse nuevamente, por ejemplo, una servidumbre predial con su nuevo uso. Sí, la verdad es que podía, pero ya no se entendía suspendida, sino que se entendía casi como, haciendo una analogía, como interrumpir, ¿no? O sea, efectivamente se podía interrumpir el término, la extinción de las servidumbres. Y con eso creo que he aclarado lo que es la usucapión. Ahora quiero decirles que esta institución, y por eso la agregué también a la prueba parcial número 2, pese a que ya la controlamos en la parcial número 1, es sumamente importante, se ve todos los días, pero y hay que saberla ¿por qué? Porque la prescripción, que viene de la usucapión, la prescripción al día de hoy hay que alegarla.
O sea, si ustedes ven una institución de prescripción y no la alegan, pierden. Pierden. De tal forma que hay que alegar. Fíjense que hoy día, no, la semana pasada en realidad, me llegó una demanda de una persona que debía alimentos por 20 años. ¿No? Por 20 años. Entonces sumaba, por ejemplo, 100.000 pesos mensuales. 100.000 pesos. Entonces, después de 20 años, llevamos 2 millones. Estoy haciendo un ejemplo de suma, ¿no? Si tenía, por ejemplo, una deuda anual de 100.000 pesos y debía 20 años, entonces, debía en total, le estaban cobrando 2 millones de pesos. Si la persona no hubiera sabido de nada de esto de la prescripción, y hay abogados que tampoco saben de la prescripción, si no dicen nada, el caballero se entiende que paga los 2 millones de pesos. Pero para que ustedes sepan, la prescripción en lo relativo al cobro de las pensiones alimenticias, prescriben a los 3 años. De tal forma que solamente, si uno alega la prescripción, solamente se pueden cobrar los últimos 3 años. O sea, en vez de pagar 2 millones de pesos, iba a terminar pagando 300.000. 300.000. Por eso, lo de la prescripción es importante. Todos los días en los tribunales se trabaja sobre la prescripción adquisitiva, la prescripción extintiva, la interrupción y la suspensión. Y por eso soy majadero y he querido que estos conocimientos entren también en la segunda prueba parcial.